Vandana Shiva, filósofa india, ha construido una crítica respecto a las ideas comunes de pobreza y subsistencia que nos parece interesante precisamente porque pone en el centro de la discusión una noción de desarrollo sostenida por un sistema económico que va más allá de la satisfacción de las necesidades básicas y que es acorde con las dinámicas del consumo en distintos niveles y distintas facetas. Según esto, la reflexión de la pobreza se relaciona con la reflexión sobre la crisis ecológica y las respuestas que tratan de replantear el logro de la subsistencia sin necesidad de someternos al consumismo que hoy en día demandan escandalosamente los mercados. Así, la relación entre pobreza y crisis ecológica no solo nos permite ver cómo la desechabilidad de los productos que consumimos deviene en una producción extrema de basura, de contaminación de los entornos naturales y de procesos de exclusión social. También nos ayuda a entender cuáles pueden ser las razones de quienes se oponen abiertamente a esquemas y proyectos denominados desde determinados lugares de crecimiento económico. Para Vandana Shiva, la propagación de una idea de desarrollo en pro del crecimiento económico y, por ende, de la eliminación de la pobreza, es falsa en tanto que no reconoce cuáles son las causas de esta. Para la filósofa india, la pobreza es un estado final, no un estado inicial de un paradigma económico, el cual destruye los sistemas ecológicos y sociales que mantienen la vida, la salud y la sostenibilidad del planeta y de la gente. ¿Qué nos quiere decir esto? Según entendemos, significa que el desarrollo, tal como se ha entendido hasta ahora, entraña en su justificación su principal contradicción. Aquello que se ofrece como salida a la pobreza es lo que en realidad la provoca, porque se convierte en un proceso de privación o desposeimiento de aquellos insumos que permiten gestionar una vida sostenible de manera más o menos autónoma. ¿Y qué es una vida sostenible? Hasta donde podemos ver, es el logro de la satisfacción de las necesidades básicas a partir de la gestión de los recursos de manera autónoma, social y ecológicamente equilibrada. Vandana Shiva ofrece un ejemplo sencillo para entender esto. Ella dice que generalmente se percibe a las personas como pobres si consumen, por ejemplo, un cereal cultivado bajo formas y tecnologías tradicionales en lugar de consumir alimentos producidos de manera masiva y distribuidos comercialmente por grandes empresas. O bien, se ve a las personas como pobres cuando construyen sus propias viviendas con materiales ecológicos, tales como el bambú o el barro, y con un claro significado social y cultural, y no con concreto y de acuerdo a las distribuciones arquitectónicas que impone el mercado de la vivienda. Entonces, siguiendo este orden de ideas, no es que la vida en la que se prioriza la subsistencia, es decir, tener solo lo suficiente para lograr la satisfacción de las necesidades básicas de la vida, como comer, vestir y habitar sin un uso desmedido de la naturaleza, sea sinónimo de pobreza material, ya que no implica obligadamente una carencia o desposesión de los medios para sobrevivir. Por lo menos no si impugnamos el sentido contemporáneo de la economía, que es la del mercado, la del consumo y el desecho desmedido. O bien, si nos atrevemos a pensar que esa manera de entender la economía no es la única y que por lo tanto es posible reivindicar alternativas que devienen en otras formas de mantener la vida y que pueden representar además una contribución al cuidado de la naturaleza y a la distribución justa de los medios para sobrevivir. Ahora que tenemos en el debate la cuestión de los megaproyectos y al mismo tiempo vemos la permanencia de los movimientos de oposición a los mismos que argumentan los daños a los ecosistemas naturales, sociales y culturales, consideramos que es pertinente mantener la discusión dentro del eje pobreza, cultura, crisis socioecológica. Como sabemos, la implementación del proyecto de desarrollo Tren Maya ha sido tema de debate en los últimos meses,
Mientras el gobierno federal amaga con la construcción del mismo, con el pretexto de la mejora de condiciones de vida de la región, grupos de opositores de los estados y comunidades que se verán afectadas manifiestan su descontento y denuncian graves afectaciones en zonas de riqueza cultural y ambiental que incluyen zonas de humedales, reservas naturales y sitios arqueológicos. ¿Cómo entender esta oposición? Desde nuestro punto de vista, quienes se oponen a proyectos como este no niegan su derecho a tener una vida económicamente más próspera, pero su idea de desarrollo es diferente y está cargada de un significado social y cultural que a muchas y muchos nos cuesta entender porque vivimos ceñidas y ceñidos a una economía que cree que todo lo que existe debe ser transformado en mercancía. Estamos de acuerdo con Vandana Shiva cuando dice que la gente pobre no son quienes se quedaron atrás, sino los que son empujados y excluidos de su riqueza. La gente no muere por falta de ingresos, la gente muere por falta de acceso a los recursos. Así surge una contradicción aún mayor. Quienes han sido privadas y privados de sus tierras y de sus formas originarias y comunitarias de supervivencia por el llamado desarrollo o modernización, y han sido obligadas y obligados a sobrevivir en entornos naturales destruidos al borde del colapso. De esta forma vemos ilustrada la relación entre pobreza y crisis ecológica. Los impactos de esta última se sufren de manera desigual. Casi siempre las personas convertidas en pobres son quienes padecen las afectaciones ecológicas más graves. Entonces, no es solo si el tren va o no va en razón del desarrollo y el progreso, sino también de los costes complejos que tendrán que pagar comunidades enteras. En defensa del Tren Maya, muchos y muchas dirán que para eso fue la consulta. Pero ¿qué es tal cosa cuando los obispos del desarrollo se hacen de mañas para no hablar de los riesgos? Finalmente, no nos olvidemos del proyecto integral de Morelos y de la vida de Samir que se llevaron. Ahora que la represión y amenazas arrecian, urge desmitificar la idea del desarrollo y repensar la de pobreza.